¿Ya está listo para recibir la palabra de Dios? Hoy vamos a ver un tema que tiene como título ayuno y oración. Un día, un publicano llamado Leví le hizo a Jesús y a sus discípulos un gran banquete en su casa. Era una reunión muy especial, porque en ella se encontraban muchos compañeros de oficio de Leví, y también asistieron algunos escribas y fariseos. De manera que era un mosaico de personas, de pensamientos, de vidas y formas de creer muy diversas. Los escribas y fariseos aprovecharon la oportunidad, como siempre, para murmurar. Y murmuraron contra los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué comen y beben estos con publicanos y pecadores? Y entre sus cuestionamientos, aprovecharon para acercarse a Jesús. Y dice la Escritura en Lucas 5:33, Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 33, que entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los discípulos de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? ¿Me acompaña a hacer una oración? Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre en esta mañana y permitir que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Te amamos y no hay cosa más hermosa que estar cerca de ti, pero también comprendemos que tú estás esperando que nuestra comunión contigo sea un compromiso y que podamos ir creciendo al estar desarrollando hábitos de vida espiritual como el ayuno, que puedan fortalecer nuestros tiempos de búsqueda de tu presencia, para que tu gloria y tu voluntad se hagan aquí en la tierra como en el cielo. Te bendecimos porque tú siembras esta palabra, esta semilla en nuestro corazón e inclinas nuestra vida para que podamos desarrollarla y ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se encontraba entonces nuestro Señor Jesucristo en casa de Leví. Es de llamar la atención que había tres grupos de personas. El primero, los discípulos de Juan. El segundo grupo eran los discípulos de los fariseos. Y el tercer grupo, los discípulos de Jesús. Una combinación muy extraña, todos conviviendo ahí en casa del publicano llamado Leví. ¿Cómo era cada uno de estos grupos? ¿Qué características tenían? Los discípulos de Juan eran personas del pueblo que habían creído que el bautismo de Juan venía del cielo, de tal manera que le seguían. Un bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados. Eran discípulos animados seguramente a hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque era lo que Juan enseñaba. Al llevar una vida sobria y austera, tal y como lo hacía Juan el Bautista. Recordemos que él estaba vestido de pelo de camello, con un cinturón que le atravesaba el pecho, y comía langostas y miel silvestre. Y él estaba predicando en las regiones desérticas, ahí cerca del río Jordán. Los discípulos de los fariseos era un grupo diferente. Eran personas letradas, que decían ser conocedores de las Sagradas Escrituras, pero creían y seguían más sus tradiciones y mandamientos de hombres que la palabra de Dios. Les gustaba vestir bien y que les llamaran rabí, rabí. Ellos pues no se juntaban con cualquier persona, porque en apariencia cuidaban mucho su santidad, de tal forma que no querían contaminarse con los pecadores. ¡Qué tristeza! Porque por fuera se veían santos y hermosos, pero nuestro Señor Jesucristo, que conoce el corazón de todos los hombres, sabía que por dentro estaban enfermos y llenos de sentimientos y pensamientos de maldad. Hacían muchas oraciones y ayunos, pero solo para ser vistos por los hombres. Eso dice en Mateo 6 o en Mateo 23, donde Jesús los confronta y habla de ellos.
Pero el tercer grupo, los discípulos de Jesús, eran personas del pueblo de diversos oficios, que a pesar de sus incompetencias, ellos manifestaron una gran virtud. Creyeron en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y al instante le siguieron. Ellos estaban siendo capacitados por el Señor para que aprendieran a hacer sus mismas obras, de manera que el reino de Dios se extendiera en el corazón y en la vida de cada persona en esta tierra. Y ahí estaban todos ellos en casa de Leví, sentados a la mesa, comiendo y bebiendo juntamente con el Señor Jesús. Para los fariseos era algo inadmisible. ¿Cómo alguien que buscaba que la gente se acerque a Dios comía y bebía con alegría todo el tiempo con sus discípulos? Y para colmo, con pecadores y publicanos. Jesucristo sabía muy bien lo que los fariseos pensaban y hablaban de él y de sus discípulos. Es por eso que Jesús en una ocasión los confrontó diciendo en Lucas 7 del 33 al 35, deje una marca ahí donde estamos leyendo porque vamos a regresar y vamos a Lucas 7 del 33 al 35. Jesucristo les dijo en una ocasión, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino. Él golpeaba su cuerpo, era austero en su vida. Y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, usted y yo sabemos quién es el Hijo del Hombre, Jesús, que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Nuestro Señor Jesucristo sabía muy bien qué pensaban de él. Los fariseos tenían una mala impresión. Este dizque busca a Dios y mira, come, bebe y se junta con pecadores. Pues ¿quién se cree? Así no se debe de vivir la vida cristiana. Él no es una persona espiritual. Es una persona que anda en la carne, dándole gusto a su concupiscencia. La realidad era que los fariseos pues no estaban interesados en la santidad o en la austeridad de nuestro Señor Jesucristo y de sus discípulos. A ellos solo les importaba encontrarle una falta a Jesús y a sus discípulos. Y no soportaban ver que Jesús se manifestara como alguien libre, como alguien feliz, como alguien que ama a la gente y que disfruta la vida con los suyos. Y ahí estaba Jesús con sus discípulos, comiendo, disfrutando, conviviendo con ellos. No lo podían entender. Ellos no podían entender que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos a estar con Él, con Dios. Porque estar con Él era una celebración continua de regocijo. ¿Sabía usted que fuimos llamados para estar con Él? Hay un pasaje que siempre ha tocado mi corazón en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, en el versículo 13 y 14, Marcos 3 del 13 al 14, donde dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12, ¿con qué propósito? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Pero ¿cuál es el principal propósito? El primero, estar con Él. ¿Sabe que Dios nos llamó a usted y a mí con ese mismo propósito? Repita conmigo, Dios me llamó para estar con Él. Nada más. Oye, qué fácil. Pues podría ser muy fácil si comprendiéramos lo que significa estar con Él. Dios nos llamó para estar con Él. Meditemos en esto. Jesucristo me llamó para que yo esté con Él. ¡Qué hermoso! Simplemente me llamó
para que yo esté con Él. A veces cuando nos llama un ser querido, en ocasiones mi esposa me dice, oye Jorge, ¿puedes venir? Y ahí voy, me dirijo hacia ella. Aquí estoy. Sí, dime, ¿qué? ¿Qué pasó? No, nada más quería estar contigo. ¿Para eso me llamaste? Pues sí. A veces nosotros tenemos un mal concepto. Creemos que estar con Jesús es para cumplir otro propósito. Platicar con Él, orar con Él, presentarle todas mis peticiones, derramar mi corazón, llorar, desahogarme y ya. Y no nos damos cuenta que el principal propósito por el cual Dios nos llama es para estar con Él, para estar simplemente con Él. Y una vez que estoy con Él, pues mire, en ese momento la gloria del Señor se derrama en nuestras vidas y entonces vamos a estar capacitados para poder cumplir otro propósito, predicar la palabra de Dios, por ejemplo. En ocasiones no entendemos lo que significa tener comunión con el Padre Celestial. Porque solemos pensar que lo importante de mi comunión con Dios es lo que nosotros le decimos a Él. Cuando hablamos de orar, estamos pensando en lo que yo le voy a decir, en la lista de peticiones que voy a presentarle. Y no son nuestras palabras o nuestras oraciones lo más importante para Dios. Y no le estoy diciendo que deje de platicar con el Señor cada día, no. Sino que el deseo es que comprendamos que lo más importante de mi comunión con Dios, de mi relación con Dios, es estar con Él, en su presencia. Y a veces estar con Él implica no decirle nada, simplemente estar con Él. Así de simple, estar con Él. Y ahí estaba Jesús en casa de Leví con sus discípulos, regocijándose. Es por eso que Jesús les responde a los fariseos. Volvamos a Lucas 5:34, por favor. Lucas 5:34. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 34 dice, Jesús contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. ¿De qué nos habla este pasaje? Jesucristo quería enseñarles a sus discípulos que su relación con Él es como un gran festejo de boda. ¿Cómo es un festejo de boda? La semana pasada hablábamos un poco al respecto. Cuando vamos a una boda y a la recepción, usted está con su cara así larga, pues ¿verdad que le entramos re duro a la comida? Y estamos bien contentos, y si nos pueden que nos sirvan más, échele otra cuchara más, ¿verdad? ¿Gusta pastel? Sí, doble, por favor. Normalmente todos están contentos, todos están gozosos por el amor de los novios, por las bendiciones que se van a manifestar en sus vidas. Y a pesar de que el novio tal vez no tiene tiempo de hablar con cada uno de los invitados, estos se gozan porque están ahí con él. ¿Sí se ha dado cuenta? Ponen, por ejemplo, en el salón todas las mesas acomodadas y disponen una mesa principal donde están los recién casados. Y uno está lejos, lejos, lejos y dice, uy, pues, qué padre que estoy aquí. Tal vez no tengo la oportunidad de ir y abrazarlo y estar pegadito todo el tiempo, pero estoy aquí con él en su boda, en su fiesta. Y se regocija uno. Jesucristo estaba enseñándoles a todos que no hay acción que produzca más gozo en la vida de un discípulo que su comunión con Dios.
Y parte de esa comunión sí son mis palabras, pero no lo es todo. Por ejemplo, podemos hacer muchas oraciones, decirle muchas palabras y no estar verdaderamente con Él. No sé si le ha pasado que de repente está platicando con su cónyuge y su esposa le está platicando todo lo que vivió durante el día. Y al final le pregunta, ¿entonces qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no me pusiste esa atención? Te estoy diciendo. A ver, vuélvemelo a repetir. ¿A quién le ha pasado? Yo confieso que a mí me ha pasado. ¿Y estuvo usted físicamente con la esposa? Pero no estuvo con ella. Realmente no estuvo con ella. Parecía que había un diálogo, pero no lo existía. No existía una comunión. Es por eso que Jesucristo en una ocasión comentó en Mateo 7 del 21 al 23. Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, pero si yo estuve orando y buscándote, ¿qué no te acuerdas cómo te llamaba? Señor, Señor. ¿Y sabes qué va a responder? Yo a ti no te conozco. Yo a ti no te conozco. Los que entran al reino de Dios no son los que hacen largas oraciones y grandes oraciones, sino los que hacen la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Y repito, no le estoy diciendo que dejemos de platicar con Dios. Ay, pues al fin, los que entran no son los que oran. No, no le estoy diciendo eso. Es bueno orar, forma parte de mi relación con Dios, sino que yo deseo que comprendamos cuál debe de ser el centro de mi comunión con Dios. Y es estar en la presencia de Él. Ahora, aquí dice, Jesucristo comenta en el versículo 21, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esos son los que entran, son los que van a tener comunión con el Señor, los que hacen la voluntad del Padre. La palabra voluntad en griego, selema, denota los que gustan, los que quieren, los que desean, los que agradan, los que se inclinan y eligen o escogen estar con y a favor del Padre Celestial. Eso significa los que hacen la voluntad del Padre. Por ejemplo, no porque una persona platique con usted, significa que está a su favor. Medite en eso. No porque conviva con alguien, significa que le apoya y que busca agradarle a usted o usted a él. Uno puede convivir en el trabajo con el jefe y no significa que le queramos o que le deseemos. No se levante en la mañana, ay, voy a llegar al trabajo y voy a estar con mi jefe, con mi jefe. No, ¿verdad? A lo mejor hasta usted convive todos los días con él y tiene problemas porque le hace la vida de cuadritos. Y usted tiene comunicación, pero no está con él, no está a favor de él, no lo está escogiendo, dándole preferencia, no busca agradarle, no se inclina por él. Podemos platicar con Dios y hacer cosas en su nombre y no necesariamente estamos con él. El rey David también descubrió esto y lo expresó cuando dijo en Salmos 27:4, acompáñeme por favor, Salmos 27:4. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Para David no había cosa más sensacional que estar en la casa de Dios y contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. Ahora, usted y yo tenemos también esta misma oportunidad si decidimos por la casa de Dios. En los tiempos de David existía el tabernáculo de reunión, un lugar físico donde el Señor se manifestaba para tener comunión con el pueblo. La gloria de Dios, su Shekinah, descendía y estaba ahí la presencia del Señor. Y a David le gustaba estar mucho en la casa del Señor. Ahora, pues no existe el tabernáculo físico como en los tiempos de David, sino que Dios ha dispuesto un mejor tabernáculo de reunión, que somos cada uno de nosotros, somos casas de oración. Ahora Dios tiene comunión con nosotros en nosotros. Y cuando usted y yo doblamos nuestras rodillas, empezamos a tener comunión con el Padre. Pero qué importante es estar con Él y a favor de Él. Y verdaderamente en esa comunión poner todos nuestros sentidos para poder contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. La palabra contemplar en hebreo es kahasa, que significa ver y escoger. Cuando David dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar, esto es, para ver, porque yo escojo estar delante de su hermosura. Eso es lo que yo busco. No habla de venir y presentar toda mi lista de intenciones y de peticiones para que, por favor, Señor, pues apúrate. No, su propósito no es eso, es contemplar su hermosura. Y la palabra inquirir en hebreo es bakar, que significa admirar, mirar, reconocer, reflexionar, ir a buscar. Es muy similar a contemplar. En pocas palabras, el propósito de David era poder estar ahí con el Señor, con el novio, con el amado, en la boda. Aunque a lo mejor nada más lo pudiera ver, porque eso es lo más importante. Es lo más importante. Imagínese que de repente usted, varón, salió de viaje. Tuvo que salir por varias semanas por cuestiones de trabajo. Y el día que regresa a casa, ¿qué es lo que más desea? ¿Qué es lo que más desearía? Ver a su familia, abrazar a su esposa. ¿Y qué pasaría que usted va cruzando el umbral de la puerta y su esposa le dice, ay, por favor, ya estás aquí, mira, tengo toda esta lista de necesidades, hay que ir al mercado, hay que reparar esto, y pasó esto con los niños, y le empieza a decir todas esas situaciones que vivió? ¿Y usted cómo se siente? A lo mejor dice, pues yo lo único que quiero es abrazarte, lo único que quiero es estar contigo. ¿Sabe que eso es lo que el Señor desea? Estar con nosotros, nada más. ¿Qué tanto usted desea estar con el Señor? David estaba diciendo entonces, yo solo quiero una cosa en la vida, estar en la casa de Dios para poderlo ver, morar donde Él mora, admirar su belleza, contemplar su hermosura, porque no hay cosa más grandiosa para la vida de un hombre que ir a buscar a Dios, escogerlo a Él, para estar con Él, amarlo, estar a favor de Él. Eso es lo que yo escojo.
Pero lamentablemente nuestra relación con Dios la basamos en las palabras que le decimos más que de disfrutar su presencia. Ahora, volviendo a la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que le dio a los fariseos en Lucas 5, versículo 34, vamos a volverlo a leer, por favor. Lucas 5, 34. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? No les estaba diciendo que no es importante ayunar, sino que podemos leer más adelante que les declara diciendo en el versículo 35, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. ¿Cuándo ayunarán los discípulos? En aquellos días en que el esposo les será quitado. ¿Cuándo cree que son esos días? Son estos días. Estos son nuestros días de estar ayunando. Jesucristo estaba hablando acerca de nuestros días. Días en que Jesucristo ha dado su vida por nosotros, ha resucitado, que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros, para que usted y yo corramos bien la carrera que tenemos por delante. Ahora son tiempos de buscar a Dios en oración y de amar su presencia y de deleitarnos en Él, pero también son tiempos de ayunar. ¿Ha estado ayunando en estos días? ¿Se está acordando del pozole que se reventó la semana pasada? ¿Qué es el ayuno? El ayunar, por definición, es abstenerse de alimento, de comer o de beber. Hermano Jorge, ¿y para qué sirve ayunar? ¿Para que baje de peso? ¿Para que ahorre un poco de centavos? Porque comprendo que el orar, ok, es para que tengamos comunión con Dios, pero el ayuno, ¿para qué sirve? ¿De qué sirve afligir mi cuerpo en mi relación con Dios? Pues vamos a ver algunos ejemplos que muestran la utilidad del ayuno. En primer lugar, favorece nuestra sensibilidad espiritual. Cuando nosotros sometemos nuestra carne a servidumbre, empieza a aflorar la espiritualidad en nosotros. Qué curioso, ¿verdad? Fíjese, abra la escritura en el libro de Daniel, capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 5. Es la historia donde el rey Nabucodonosor, que reinó sobre Israel también, llevó cautivo de los principales del pueblo judío a su reino como esclavos. Y entre estos cautivos estaba Daniel. Y el rey decidió escoger de entre ellos jóvenes a quienes pudiesen enseñar la lengua de los caldeos y toda su ciencia. Y entre estos jóvenes escogieron a Daniel. Y dice en Daniel 1:5, y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Qué bendición uno pudiera decir, voy a comer comida del rey. ¿Se imagina una mesa así amplia puesta con todo tipo de alimentos exquisitos? Pollo, cerdo, res, pavo, chuletas a la barbecue, pizzas, espagueti, no sé, todo lo que usted pudiera imaginar de ricura de comida. Era lo que le querían dar a estos jóvenes. Parecía que no era una mala intención, pues era algo bueno. Sin embargo, dice en el versículo 8, ahí en Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Una pausa. Para Daniel, el comer de la comida del rey, pues era participar posiblemente no solamente de su alimento, sino de sus obras, de sus acciones, de a quién estaba dedicado ese alimento, del tipo de alimento. Hermano, es que seguramente no era kosher, por eso es que lo rechazó. Puede ser, o puede haber existido una intención más espiritual. Yo no voy a tener comunión con el rey al participar de su alimento. Cuando uno come con alguien, habla de comunión, habla de relación, habla de amistad. Y Daniel no quería contaminarse, lo propuso en su corazón. Fíjese que el ayuno inicia como un propósito en nosotros. Es un deseo que nace en nuestro corazón. Voluntad propia. No es algo obligado, sino que nace. Uno decide querer abstenerse de los alimentos. Y dice en el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos. ¿Cuánto tiempo? 10 días. Mira, haz la prueba 10 días y que nos den legumbres a comer y agua a beber. Una pausa. ¿Usted qué hubiera escogido? Imagínese una mesa de banquete de un rey y que le ponga nada más legumbres y agua. Habas, ejotes, alubias, chícharos y agua. Como que nuestros ojos se inclinarían por la comida del rey. Pero David sabía que era bueno lo que él estaba decidiendo. El comer legumbres y beber solamente agua. Y le dice en el versículo 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos, ¿cómo? Mejor y más robusto, cachetones, ¿verdad? Que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Vio en los rostros de Daniel y de sus amigos? Pues yo creo que la presencia del Señor. Daniel y sus amigos realizaron lo que se conoce un ayuno parcial, donde se abstuvieron de ciertos alimentos para consumir únicamente unos alimentos escogidos. Eso es un ayuno parcial. Se abstuvieron de ciertas bebidas para solamente beber agua. ¿Trajo beneficios en su vida? Sí. En primer lugar, se veían más sanos y más saludables. ¿Sabe qué pasa o qué podría pasar si usted y yo dejamos el refresco? Sobre todo la Coca-Cola. Y bebe pura agua. Usted se va a ver más saludable. Hermano, ¿y si dejo las carnitas y el chicharrón prensado y las gorditas? Uy, ¿para qué le digo? Mira, su sistema digestivo va a funcionar mejor. Se va a ver más sano. Pero esos no son los principales beneficios, sino que hubo consecuencias mayores. Podemos leer en Daniel 1 del 17 al 20, donde dice que a estos 4 muchachos, los que decidieron ayunar parcialmente, les dio
Dios conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Si leemos en el versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Acuérdese que en aquel entonces la ciencia no se conocía como ahora, física, química, matemáticas. Para ellos era magia y astrología, pero eran los sabios, eran los consejeros que tenía el rey. ¿Y cómo David empezó a manifestarse? 10 veces mejor que todos los sabios de aquel tiempo. ¿Quién desea que el Señor le dé sabiduría? ¿Quién anhela una mayor sensibilidad espiritual para comprender lo oculto de Dios, lo que está en su corazón, aquello que revela a los que le buscan, como dice la Escritura, cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene preparados para los que le aman? ¿Usted ama al Señor? Pues hay que buscarle, no solamente en oración, sino nos estamos dando cuenta que esa oración puede ir reforzada con un ayuno para que la gloria de Dios empiece a manifestarse en nuestra vida. Si usted está pasando por algún problema, por alguna situación y no sabe qué hacer, qué decisión tomar, ¿qué cree que podemos hacer? Ayuno y oración. Y entonces el Señor va a derramar sabiduría. Segundo beneficio, se pone en sujeción al espíritu, nuestro cuerpo y nuestra alma. El apóstol Pablo lo enseñó usando el ejemplo de un atleta en 1 Corintios 9 del 25 al 27. 1 Corintios 9 del 25 al 27. Donde dice, todo aquel que lucha, ¿qué comenta? De todo se abstiene. Fíjese, todo aquel que lucha. Está hablando de un atleta que está en las luchas, un luchador. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona incorruptible, porque forma parte de su preparación. Ellos no comen cualquier tipo de alimento. Llevan una dieta, por así decirlo, rigurosa. ¿Con qué propósito? Para obtener una corona, obtener el premio. Y dice aquí, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible. Pero nosotros, una incorruptible, o sea, Dios tiene coronas para todos nosotros. ¿Sí lo sabía? Así que yo de esta manera corro, o sea, sigo el ejemplo de los atletas, no como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces, como yo sé que la carne es débil y que me puede traicionar, con mi espíritu alabo al Señor, pero luego veo en mis miembros otra ley que se rebela contra la ley de Dios. Y de repente pasa alguna situación y sale el carácter, sale el apellido, brinco como gallito. Pues, para que no corra a la aventura, para que pueda pelear la buena batalla de la fe, voy a poner mi cuerpo y mi alma en servidumbre. ¿Cómo? Absteniéndome, dejándole de dar a mi cuerpo lo que el cuerpo pide. No, hermano, pero ¿qué no has oído? Al cuerpo dale lo que pide, lo que pide. Pues precisamente, en el momento en que nosotros lo sujetamos, nuestro espíritu se fortalece, nuestro hombre interior se hace más fuerte.
Y ese carácter, si usted tenía un carácter irascible, enojón, violento, en ese momento queda bajo la autoridad del Espíritu. Puede controlarlo. Si de repente usted tenía alguna inclinación, algún mal hábito, a lo mejor algún pecado persistente, pecadillo por ahí que no le deja, ¿sabe qué podemos hacer? Ayunar para sujetar nuestra carne y ponerla en servidumbre. Pero no es nada más ayunar, es ayuno y oración. Porque en los momentos en que yo decido ayunar, me abstengo del alimento físico para empezar a ingerir el alimento espiritual. ¿Y cuál es? Mi comunión con Dios. Empiezo a leer la palabra, empiezo a orar y ¡uy! ¿Se imagina? Empezamos a fortalecernos en el Señor. La vida la vamos a empezar a ver diferente. Si de repente estamos pasando por circunstancias difíciles, usted va a estar firme como un roble. ¿Por qué? Porque podremos ver las cosas en la dimensión de Dios. No dejaremos que nuestros sentidos nos traicionen y se siembren miedos y temores en nuestro corazón, sino que podremos hacerle frente a la vida a través del ayuno y la oración. Sujetamos nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Cuántos sentimientos muchas veces se quieren sembrar en nuestra alma que en vez de acercarnos a Dios, pareciera que nos quieren alejar? Preocupaciones, temores, angustias, resentimientos, odios, envidias, etcétera, etcétera. Y a través del ayuno podemos sujetar nuestra carne y nuestra alma al Espíritu. En tercer lugar, otro beneficio es que usted y yo podemos resistir con mayor eficacia la tentación. Y cuando hablo de la tentación me refiero a la acción del enemigo, del diablo, como tentador, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien hacer caer. Y tiene muchas estrategias. Puede tratar de seducir nuestros sentidos, puede engañarnos a través de la misma palabra, puede engañarnos haciéndonos creer que estamos haciendo la voluntad de Dios y no la estamos haciendo. Hay muchas formas, Él es muy sutil y por eso necesitamos estar despiertos. Nuestros sentidos deben de estar alerta y el ayuno ayuda a sensibilizar los sentidos espirituales. Lucas 4 del 1 al 14. Vamos a leer Lucas 4 del 1 al 14. Jesucristo, después de que fue bautizado, dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Fíjese quién lo estaba guiando, el Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios.
Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Fíjese, aquí hay varias cosas muy importantes. En el versículo 2 nos muestra que Jesucristo, estando en el desierto de Judea, no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Algunos estudiosos dicen que Jesucristo hizo un ayuno total. Otros dicen, a lo mejor nada más hizo un ayuno de alimento, porque como no comenta que tuvo hambre y sed, seguramente ha de haber tomado algún líquido. Yo no sé si de las cactáceas las mordía, le absorbía el agua, pero bueno, aquí lo importante es que durante 40 días no comió nada. Podríamos hablar de un ayuno total o casi total, donde no probó ningún alimento. Yo sé que usted está pensando, ay, yo no creo poder ayunar 40 días. Jesús lo hizo. Ahora, fue guiado por el Espíritu Santo. Un ayuno de este tipo tiene que ser muy guiado por el Espíritu Santo. No es cualquier ayuno, porque cuando estamos quitándole al cuerpo lo que necesita para vivir, pues sí, este cuerpo se va debilitando. Nuestro espíritu se va fortaleciendo, pero el cuerpo se va debilitando. Tiene que ser muy guiado por Dios. Ahora, nota cómo mientras estuvo en ese ayuno, el Señor se fortaleció en espíritu. Y cuando vino el diablo y empezó a tentarlo, Jesús se pudo mantener firme y empezó a defenderse con la palabra de Dios. Y al final, el versículo 13 comenta que el diablo se apartó de él por un tiempo, como diciendo, ok, ganaste este primer round, pero voy a regresar. Hermano, nosotros tenemos que estar listos en todo tiempo, sabiendo que hay un enemigo común que está deseando que usted y yo fracasemos como hijos de Dios, como iglesia, como esposo, como esposa, como matrimonios. Y una arma que Dios nos da para que usted y yo podamos hacerle frente a toda tentación del maligno es el ayuno. Cuando nosotros ayunamos, estamos más fuertes espiritualmente para decirle no al diablo. Y muchas veces el diablo se va a presentar en forma de oportunidad. En ocasiones se va a presentar a manera de querer satisfacer una necesidad que tenemos. Ay, Jesús, tú tienes hambre. No has comido durante 40 días. Mira, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Te lo mereces. Te has portado bien. Pero no era la voluntad de Dios. El enemigo va a querer seducirnos a través de muchos medios y va a presentarnos situaciones que parecieran lícitas. Y a lo mejor vamos a caer en la tentación de quererlas defender y tal vez no es eso lo que Dios quiere. En otra ocasión le mostró todos los reinos y la gloria del mundo. ¿Alguna vez usted ha tenido alguna necesidad económica? ¿Quién ha tenido necesidad económica? Hermano, todos estamos en México. Pues a lo mejor en una ocasión el enemigo se va a presentar. De repente le llega a su celular. Te estamos regalando boletos para el certamen de Trillonario. Llégale, son gratis. Nada más tienes que darle clic y el premio puede ser tuyo. 270 millones de dólares para ti solitos. Eres hijo de Dios, te voy a consentir. Y uno piensa, ay Señor, a lo mejor si es tuyo, ¿será de ti?
nadie me ve y si le doy clic, ¿qué tal si se me hace? Pero en ese momento empiezas a participar de la obra de las tinieblas, de los juegos de azar. Ay, hermano, no me la sabía. Pues por eso se lo estoy diciendo. Porque es muy sutil. Es muy sutil. Cuarto beneficio. Podemos fluir mejor en el poder del Espíritu Santo. Cuando ayunamos, el Espíritu Santo puede fluir a través de nosotros con mayor poder para ser instrumentos de bendición a favor de la vida de otros. Usted sabe que como discípulos de Jesucristo hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, que nos da poder para que podamos hacer el bien a todos aquellos que nos rodean. Que la gloria de Dios se manifieste en la vida de cada gente. Acompáñeme a Mateo 17 del 14 al 21. Mateo 17 del 14 al 21. Estaban los discípulos de Jesucristo en una ciudad, cuando de repente se acercó un hombre que llevó a su hijo para que pudiera ser sanado, liberado por los discípulos de Jesús. Sin embargo, al parecer los discípulos de Jesús no pudieron. Entonces, el papá de este joven, pues se acercó a Jesús. Y dice aquí que vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: ay, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ellos ya se habían acostumbrado. Una pausa. Jesús, acuérdese que los había mandado, en Mateo 10 los había mandado a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a dar de gracia lo que de gracia habían recibido. Ellos estaban ya fluyendo, contentos, ¿no? Sirviendo al Señor. Pero se sorprendieron porque no pudieron echar fuera este espíritu. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero, aparte de la fe, tienen que saber algo. Este género de espíritus no sale, lea conmigo, sino con oración y ayuno. Podemos ver cómo el ayuno es una arma espiritual para que el poder del Señor fluya a través de uno y la gente pueda recibir sanidad, libertad. Qué importante es estar practicando la oración y el ayuno como parte de nuestra vida, para que usted y yo podamos tener un mayor alcance en nuestro servicio, porque todos somos llamados a servir al Señor. Usted y yo tenemos que salir allá afuera y manifestar la gloria de Dios. Que de repente se acerca un compañero del trabajo y le dice: oye, manito, tú que estás bien cerquitititita de Dios, oras por mí porque mi vieja me cacheteó. Y pues empieza usted a orar por él. Y a lo mejor, pues el del problema no es la vieja, es el viejo. Y el Espíritu Santo le utiliza y sana y es restaurado. Hermano, qué bendición es poder ayunar, qué bendición es poder orar. El ayuno es un arma espiritual que se emplea en tiempos de guerra. No solamente tenemos que aplicarlo de manera personal, sino que el ayuno puede ser una estrategia a nivel iglesia para que la gloria de Dios se manifieste y nos dé victoria en medio de la adversidad.
Como iglesia también pasamos pruebas, pasamos situaciones adversas. Somos un cuerpo. Y a veces el enemigo trata de matar, robar y destruir las bendiciones que tiene para su pueblo. Y tenemos que levantarnos como iglesia. Mire, último ejemplo. Vamos a ver en Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20, del versículo 1 al versículo 22. Es un pasaje un poco largo. Vamos a explicarlo brevemente. Habla este pasaje acerca de la victoria de Israel sobre Moab y Amón. Estaban en guerra. Comenta, Segunda de Crónicas 20 del 1 al 22. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Una pausa. Venían los enemigos de Israel, los estaban rodeando. Josafat, como rey, se llenó su corazón de temor. No sabía qué hacer. Y lo primero que se le ocurrió fue, vamos a pregonar ayuno a todo Judá. ¿Quién iba a ayunar? Todo el pueblo iba a ayunar. Versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Dios, delante del atrio nuevo. Y dijo, Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y del monte de Seir, a cuya tierra no quisisteis que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. En ese momento terminó de orar Josafat. Josafat estaba angustiado, estaba presentándole sus argumentos a Dios, estaba en la casa del Señor, estaba con Él, estaba reconociendo su necesidad. Yo he encontrado que cuando reconocemos que no podemos, en ese momento el Señor se manifiesta como el Todopoderoso. Cuando reconocemos que no hay sabiduría en nosotros, el Señor derrama sabiduría para tomar buenas decisiones. Cuando pensamos que ya estamos vencidos, el Señor se presenta con poder y nos da la victoria. Y era lo que ahí iba a acontecer. Qué importante es reconocer nuestra necesidad de Dios, humillar nuestro rostro, venir, postrarnos y ayunar. Y ahí estaba todo el pueblo ayunando. Dice el versículo 13, y todo Judá estaba en pie delante de Dios, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. El pueblo involucró a sus hijos.
Los niños también estaban ayunando. ¿A poco pueden ayunar? Sí. Todo el pueblo juntos, comprometidos para que Dios se manifestase en medio de ellos, porque necesitaban que Dios lo hiciera. Era una necesidad apremiante. Dice versículo 14, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así. Ahí está la respuesta de Dios. No temáis, bendita respuesta, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿De quién es la guerra? De Dios. Si estamos pasando por alguna situación difícil, ¿de quién es la batalla? De Dios. ¿Quién nos va a dar la victoria? Dios. ¿Cuándo? Cuando le buscamos, nos postramos delante de Él y ayunamos. Y dice más adelante, versículo 16, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Dios con vosotros. En ocasiones, una de las mejores estrategias simplemente es estar quieto. Señor, es tuya la batalla, yo nada más voy a orar, voy a ayunar, voy a confiar en ti, en tus promesas, voy a tener fe en ti. Yo no puedo, reconozco que yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Y voy a estar quieto, no voy a estar angustiado, no voy a mover nada, porque a veces queremos darle una ayudadita al Señor. No, mira, pero es que hazle así, hermano, muévete y no te dejes. A veces lo mejor es estar quieto. Señor, defiéndeme. Defiéndeme, Señor, defiéndeme. Y mire lo que hizo el Señor. Entonces, versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Dios y adoraron al Señor. ¿Qué hicieron? Adoraron al Señor, estaban ahí en su presencia. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Ellos nada más estaban ahí alabando al Señor. Glorificad al Señor, porque es grande su misericordia. No hicieron nada más que proclamar ayuno y orar, todo el pueblo juntos, al mismo tiempo, con una misma intención, con un mismo propósito, y la victoria de Dios se hizo manifiesta. Para terminar, hermano, el día de hoy, yo deseo hacerle una invitación. Vamos a ayunar como iglesia. Estamos viviendo tiempos en los cuales el Señor nos ha dado una promesa de heredar una tierra prometida. Y las cosas luego no son fáciles. Y qué importante es levantarnos como pueblo y ayunar y orar contra todo aquello que se levanta en contra de lo que Dios desea establecer en nosotros. Yo quisiera proponerle hacer el ayuno de Daniel. Hermano, ¿quieres que hagamos la prueba por 10 días? Sí, así como dijo Daniel, haz la prueba por 10 días con nosotros.
del 14 de noviembre al miércoles 23. O sea, a partir de mañana, sí, de agua y de legumbres. Agua y legumbres. ¿Será muy difícil? ¿Cree que sea importante que podamos orar y ayunar por la iglesia y por nuestro país, por nuestra familia, por lo que Dios desea hacer en nosotros? Yo creo que vale la pena pelear. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie si usted acepta este compromiso. Y vamos a orar, a encomendarle al Señor este ayuno, acompañado de tiempo de oración. Acuérdese, no es nada más ayunar, sino es alimentar nuestro espíritu con la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder contemplar esta palabra, donde tú nos enseñas que no hay cosa más preciosa que estar cerca de ti en tu presencia, contemplar tu hermosura. Pero también nos muestras que es importante que empecemos a ayunar, que son tiempos en que debemos de buscarte en oración y ayuno para que tu gloria se manifieste en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro país. Padre, te amamos con todo el corazón y estamos ofreciéndote este ayuno que a partir del día de mañana y hasta el próximo miércoles vamos a estar desarrollando por 10 días, de estar bebiendo solamente agua e ingerir legumbres. Permite que en el nombre de Jesús se cumpla el propósito de este ayuno. Que seas tú, oh Dios, peleando nuestras batallas. Que seas tú fortaleciendo nuestro hombre interior. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, llenándonos de fuerza y de poder para que tu gloria, para que tu reino se establezca aquí en la tierra. Gracias te damos, porque yo y mi casa, Señor, grandes y pequeños, nuestros hijos participarán también. Y como iglesia te presentamos este ayuno. Recíbelo, Padre, porque lo hacemos con fe, de corazón, de voluntad propia, porque te amamos. Te amamos, Dios, con todo nuestro corazón. Bendiga el nombre del Señor. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres fuerte, porque tu misericordia es eterna, porque cada día la renuevas sobre nosotros, porque lo que tú haces, ¿quién lo detendrá, Señor? Gracias porque tú estás aquí peleando nuestras batallas. Reconocemos que nos falta sabiduría, reconocemos que a veces no sabemos qué hacer, que no tenemos fuerzas, que no tenemos recursos, pero en ti, Señor, somos fuertes y yo sé que tú harás tu obra en medio de estos tiempos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Pues echarle ganas en este ayuno y oración. Dios le bendice.